días a todos. Les doy la bienvenida a este CMC Talks número 11. Estas son conversaciones quincenales con los líderes de la industria de mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos. Sabemos que esta CMC Talks es patrocinada por Noria. Noria, un impulsor de estrategias profesionales en lubricación y análisis de aceite, bajo una ideología de mantenimiento y confiabilidad, eficiente, efectivo y de excelencia. Como expertos en lubricación, Noria pone a nuestra disposición programas de entrenamiento e implementación de estrategias de lubricación, por lo cual nos comparten su próxima fecha para el curso de Ingeniería en Lubricación de Maquinaria para la certificación MLE y también nos comparten un proceso de ingeniería y autodescubrimiento asistido, un diagnóstico para identificar las desviaciones de tus prácticas contra el estándar internacional ICML 55.1. Vamos a vivir de cerca el relato del primer paso para implementar una lubricación de excelencia. Les enviaremos el enlace directo a esta historia. Bueno, pues como ponentes tenemos el día de hoy al ingeniero Gerardo Trujillo y al ingeniero Juan Carlos Orrego con el tema de Plan de formación del ingeniero en mantenimiento de la teoría a la práctica. Para hablarles un... Iniciamos, permíteme presentar a una persona a quien le tengo un aprecio, una estimación muy especial desde la parte personal y profesional. Juan Carlos Orrego, ¿nos conocimos en Cochabamba, Juan Carlos? Sí, en Cochabamba nos conocimos personalmente, ya habíamos trabajado bastante a través de estos medios. Así es. ¿Quieres contarnos un poco de tu experiencia? Aquí hay un resumen, pero me gusta que tú le des el sabor y el sazón de cuál es el enfoque y la preparación que tiene Juan Carlos Orrego para estar sentado conversando esta mañana con la audiencia de mantenimiento y confiabilidad del CMC. Gracias, Gerardo. No soy muy bueno para hablar de mí y pues como ven, tengo unos estudios básicamente como ingeniero mecánico. Luego hice una especialización en finanzas porque no sabía nada de dinero y fui ascendiendo en las empresas y había que saber, había que conocer el tema de finanzas. Después de esto y viendo la necesidad en las mismas plantas de ahorro de energía, hice una maestría en gestión energética industrial para que esto igualmente acompañara a las empresas. Siempre he trabajado en mantenimiento. Llegué, como siempre lo he dicho, a mantenimiento por de malas y me quedé por pasión. Y digamos que esa actividad la he desarrollado durante 20 años o un poco más de 20 años, combinando el trabajo en planta con la cátedra. Me encanta la cátedra, lo hablábamos ahora, me gusta compartir y siempre que voy a cualquier empresa a trabajar digo, mientras trabaje en esta compañía, seguiré dando clases en la universidad, lo que desarrollo con mucha pasión hace aproximadamente 15 años también. Pertenezco a la Comisión Nacional de Mantenimiento en Colombia y a la Mesa Sectorial de Mantenimiento. Te lo he dicho muchas veces, soy mantenedor, efectivamente, soy una persona que me encanta el mantenimiento. Dirijo una empresa de consultoría que se llama Manto Online y una revista que la conocen algunos de ustedes, que es Mantenimiento en Latinoamérica, donde vos igualmente aportás. Fíjate que te pedí que hablaras un poco de tu experiencia profesional justamente por ese tema, porque cuando estamos desarrollándonos en nuestra carrera, en nuestra especialidad, normalmente estamos buscando dónde aprender en función o de lo que nos gusta o de lo que necesitamos en el momento del trabajo. Tú lo mencionas cuando hablas del tema de especialista en finanzas y luego después que te metes a ver el máster en gestión energética e industrial. Todo ese aprendizaje, ¿tú cómo diseñaste, tú cómo pensaste desarrollar tu carrera profesional, la tuya? Esa es buena, Gerardo, porque yo digo que no la planeé absolutamente nada y eso fue un error. Si hubiese tenido alguien que me guiara en su momento, hoy podría ser un mejor profesional, puesto que me involucré como ingeniero mecánico porque alguien me regaló el pasaje para ir a la universidad. Me dijo, aquí tiene el
el PIN lo llamamos para presentar el examen y presenté el examen y terminé como ingeniero mecánico. Luego en la universidad no me dijeron absolutamente nada, mantenimiento solo tenía un curso que era de carácter obligatorio, donde no aprendí absolutamente nada. Y cuando voy a la industria, efectivamente me encuentro y dije, ahora que llegué por de malas porque era el único trabajo que había, llegué a la empresa a trabajar como ingeniero de mantenimiento y no sabía absolutamente nada. Luego, para efectos de todo esto, pues entonces mi primera especialización sí fue planeada, ahí fue donde empecé a planear qué era lo que quería hacer y me fui desarrollando en la medida de que vi que no sabía nada de mantenimiento, soy muy autodidacta y empecé a estudiar de esto y luego vi que en la universidad me ofrecían una especialización de algo que efectivamente no sabía absolutamente nada y me fui por ese lado. Luego, como te digo, pues eso me llevó a una cosa y la otra, pero siempre pensando en el tema de mantenimiento. Pero si hoy, después de tantos años, yo hubiera tenido la oportunidad de que alguien me guiara y me dijera qué es esto tan bonito del mantenimiento, hoy podría hacer unos aportes mucho más grandes a la industria. ¿Eso me dice que te equivocaste de carrera o no? Nunca, nunca, porque adicionalmente en la universidad teníamos la oportunidad de hacer dos carreras o de elegir dos carreras. Una era la ingeniería de sistemas, muy aboga en esos momentos en los cuales yo empecé a estudiar, y la otra era ingeniería mecánica. Eh, no lo pensé dos veces e inmediatamente empecé a trabajar el tema de la ingeniería mecánica. Cuando llego a mantenimiento no me quise cambiar nunca. Siempre me gustó estar en contacto con la planta, sentir el olor del aceite, de la grasa, de la gasolina, estar metido con los técnicos resolviendo los problemas que se presentaban. O sea, nunca he pensado que me equivoqué de carrera, siempre pienso que más bien me falta bastante para seguir aprendiendo. O sea, ya estoy en el final de lo que me corresponde trabajar, pero igualmente digo que me falta mucho para aprender. Sabes que yo me pregunto, y ojalá pudiéramos recibir por ahí retroalimentación de nuestros participantes. ¿Quiénes de ustedes se encuentran en una situación similar a la que Juan Carlos nos describe, con ese inicio incierto, sin saber dónde prepararte, hacia dónde ir? ¿Quiénes de ustedes necesitan una guía todavía ahora para definir cuáles son los conocimientos, cuáles son las herramientas, las estrategias, las competencias, las habilidades que se requieren para desempeñar adecuadamente la tarea de mantenimiento? Yo creo que vivimos una situación similar. Yo tampoco elegí estudiar lo que estudié, era lo único que podía estudiar. Y con el paso del tiempo fui más o menos siguiendo el camino que tú dices, lo que necesitaba, lo que me apasionaba. Soy un autodidacta de verdad de mucho tiempo, pero también he buscado la forma de tener la educación y el entrenamiento formal. Soy un apasionado del concepto de la demostración de las competencias, y allí vamos a hablar un poco también a lo mejor al respecto de lo que es las certificaciones. Entonces, ojalá que nos dieran un poco de retroalimentación nuestros colegas que están aquí conectados para poder tener un poco más cercana la visión de esto. Yo pregunto entonces, el ingeniero de mantenimiento, no me estoy refiriendo específicamente al director de mantenimiento, al gerente de mantenimiento, al jefe de mantenimiento, al coordinador de mantenimiento, al que está dentro de las trincheras de esta apasionante profesión, el ingeniero de mantenimiento. ¿Cómo llegamos al plan de formación? Tú mencionas la universidad, donde había una materia obligatoria que no enseña nada. ¿Es obligación de la universidad enseñarnos este tema? Definitivamente yo pienso que sí, Gerardo, y si me permitís, pues porque preparé algo para el público, compartir unas imágenes, podría expresar un poquitico más esto que les quiero compartir, porque definitivamente la universidad tiene un papel fundamental en lo que nosotros tenemos que hacer, en lo que
el ingeniero de mantenimiento realiza. No sé si... Sí, ¿le puedes dar permiso de compartir al ingeniero? Porque yo pienso de que nosotros como ingenieros nos vamos formando en un proceso básico. Siempre lo sostendré, nuestro idioma, nuestro lenguaje es las matemáticas y ahí tendremos que seguir trabajando bastante. Es decir, que las universidades sigan inculcando el proceso matemático en distintas áreas. Igualmente, pensar en el hecho de que nosotros tenemos múltiples disciplinas en el área de mantenimiento. Y no solo eso, ahí sí, vamos a ver si ven mi pantalla ahí. Ahí ven mi pantalla, Gerardo. Yo dejé de compartir ahora para que tú puedas compartir. Ok. Yo miro a ver por aquí. Digo que yes por aquí. Muy bien. Entonces, yo creo que ahí ya sí ven mi pantalla. Lo que les decía era, básicamente nosotros dentro del área de mantenimiento tenemos distintas disciplinas que nos apoyamos. El ingeniero mecánico, el ingeniero electricista, el electrónico y civil. Dentro del mecánico, el electricista y el electrónico, pienso en ese ingeniero industrial que forman muchas universidades en el mundo. Y esos ingenieros tienen que tener una capacitación básica en una serie de materias básicas que les generen ese concepto de ingeniero, que nos ayuden a hablar con los números, que nos ayuden a hablar con las cosas que tienen que ver con la ingeniería. Y lo otro, pues que se formen como personas, temas de ética, lenguajes, idiomas que los necesitamos y temas de investigación. Y de ahí, pues empezar una serie de educación en temas de mantenimiento específico, tener unos fundamentos de mantenimiento, tener unos fundamentos de gestión de activos. Y aquí hablo de fundamentos porque el tiempo en la universidad es muy corto. Entonces ahí que todos aprendamos muchas cosas fundamentales dentro de esta área. Luego, pues que cojan esa disciplina específica. Si soy mecánico, aprendo de elementos mecánicos. Si soy electricista, electricista. Y si soy ingeniero civil, entonces tendré que aprender de estructuras y todo esto, que eso es lo que nosotros igualmente hacemos en mantenimiento. Y luego empezar un proceso de especialización. Ahí en ese proceso de especialización ya sí meternos de lleno en temas de mantenimiento, gestión de activos físicos, gerencia, tribología y lubricación, planeación y programación. Es decir, una serie de habilidades que requiere un ingeniero de mantenimiento. Y digamos que dependiendo, hoy hay una moda en las universidades de que la carrera formal es de 4 años, ya no es de 5, sino de 4, y eso se viene dando en el mundo, pues entonces habría que pensar en ese proceso. 4 años de temas muy básicos en mantenimiento y un año de especialización, ya sea especialista o maestría, irse llenando de temas de mantenimiento mucho más duros y mucho más fuertes como universidad. Ese sería como el primer punto que te diría que el ingeniero de mantenimiento debería empezar a trabajar. ¿Estás pensando entonces que la universidad debería crear esta retícula, este pensum, para los mecánicos, electricistas, electrónicos o civiles, o como un posgrado en el tema de mantenimiento en particular? Yo me sueño como en muchos países. En Colombia solo tenemos una universidad que tiene una ingeniería de mantenimiento. Brasil hay varias universidades que tienen ingeniería de mantenimiento. Chile lo tiene, México lo tiene, Estados Unidos. Hay varios países donde hay ingeniería de mantenimiento. Esa ingeniería de mantenimiento, pues es la que digo yo, deberemos empezar a pensar como ingeniería de mantenimiento, fundamentando todos los elementos de esto. Y digamos que los temas específicos de un mecánico, de un electricista, de un electrónico, de un civil, se le deben dar al ingeniero de mantenimiento que se va a desempeñar en ese aspecto específico. Te lo digo, yo personalmente pensar en hacer mantenimiento civil sería un error el definir cómo es que voy a ejecutar labores en una estructura.
y eso necesito un ingeniero civil, alguien que sepa de eso. Muy bien. Desde el punto de vista de la persona, Juan Carlos, yo siempre he pensado que yo quisiera trabajar con colegas de mantenimiento que tengan 4 principios básicos. Ética, una sólida cultura general, una formación integral, incluyendo, por aquí tú mencionas algo de lo que es trabajo en equipo, incluyendo los conceptos de lo que es las habilidades suaves o blandas que mencionamos mucho, y un alto nivel técnico. Esos 4 los repito: ética, sólida cultura general, formación integral y alto nivel técnico. ¿Cómo conseguimos esos 4? Yo comparto mucho el concepto que tú mencionabas en una de tus reflexiones, que decía que primero tenemos que partir de la persona, esa persona que sea el pilar en el cual le podamos montar el conocimiento y las habilidades técnicas. ¿Qué te parece este concepto? ¿Dónde conseguimos formar este profesional? Y quiero tu punto de vista con respecto a esos 4 pilares que menciono. Y estoy completamente de acuerdo con vos, Gerardo. Cuando quieras que te deje compartir pantalla, me decís. Resulta que desde el punto de vista de esos 4 pilares, efectivamente comparto el primero. Tenemos que ser profesionales éticos en todas las disciplinas para que efectivamente haya un respeto, porque la ética es básicamente el respeto por el otro. Lo otro de la cultura general, y ahí hablaba de psicología, sociología, historia, muchas cosas que nosotros tenemos que tener para mirar las cosas de una forma mucho más íntegras, pensando en lo que pasó, en lo que va a pasar y en las afectaciones que puede tener con las personas. Y ahí habrá que trabajar. 2 elementos: el primero, la ética y todo lo que tiene que ver con el conocimiento general. Es un tema muy de casa, muy de hogar, del grupo de personas con las cuales vos te reunís, con las cuales vos compartís. Y ahí en ese aspecto, pues cada quien tendrá que empezar a pensar, ¿sí? Primero soy yo, en el sentido de que no me voy a hacer al lado de quien no sirva, de que no me voy a rodear de personas que no sirvan, y ir alimentando esa cultura de grupo, pero de grupo que piense en el resto, de grupo que piense en los otros. Ahí yo digo que esa concepción en la universidad y en las instituciones siempre habrá que tocar estos temas. Desafortunadamente las universidades lo han dejado a un lado, pero hay que retomarlo y obligar a las universidades a que retomen estos temas porque no se pueden abandonar. Primero yo como persona y después me voy formando técnicamente. Luego tiene que ver en esa formación técnica que las universidades y las instituciones sí saben mucho, en las cuales vienen con un desarrollo de recopilar la información que hay en el medio y condensarla y llevarla a las aulas. Esa sí, la fortaleza es bastante grande en las instituciones, pero nuevamente habrá que romper ese mito o ese punto en el cual se dice que se va a colaborar entre la industria y las universidades, que muchas veces no se da. Yo creo que sí lo hace muy bien Brasil. Brasil tiene una fortaleza gigantesca en ese aspecto de universidades trabajando en la industria y viceversa, y eso hace que Brasil tenga unos conceptos importantes desde el punto de vista industrial, y habrá que emular muchas cosas de esas, de tal forma de que nos lleven a ser cada vez mucho mejores en este aspecto también, Gerardo. A veces yo me pongo a pensar que cuando difuminamos demasiado, por decirlo de alguna forma, cuando tratamos de esparcir demasiado el conocimiento en la preparación universitaria, acabamos sacando gente con conocimiento muy variado, pero con poca profundidad. A mí me duele algo mucho, es hablar con un ingeniero que no es ingeniero, hablar con un ingeniero que no sabe calcular, hablar con un ingeniero que no sabe de hidráulica, hablar con un ingeniero que no sabe de los conceptos básicos de la ciencia, de la física, de la mecánica, de la matemática, de la química, porque el fundamento del ingeniero es muy importante para poder después montarle tantas cosas
yo me pregunto si queriendo abarcar tanto no estamos perdiendo el principio básico del pensamiento, como nos dicen a nosotros los ingenieros somos cuadrados porque aprendemos a pensar sobre esas bases del conocimiento firme. ¿Será así? Y estamos completamente de acuerdo, Gerardo. Y si ves, pues la propuesta que le hago a la comunidad o a quienes nos escuchan es, sea más especialista en algo. Es decir, vaya y tomen los conceptos básicos. Yo puedo hablar un poco de cosas de lubricación con vos, desde el punto de vista de que sé que necesito unos lubricantes, de que hay una cierta cantidad de equipos que requieren lubricantes, pero necesito ir al especialista que me diga qué son los lubricantes. No puedo pretender ser especialista en todo. No puedo ser el todero que vaya a solucionar los problemas en la industria en todo sentido. Es ahí donde cada quien deberá pensar efectivamente en qué quiere ser bueno, en qué necesitamos que sea bueno. Y de esa forma empezar a especializarse en ese sentido. Porque nos convertimos en toderos, nos convertimos en esos que van a salvar las industrias en todo sentido, y ahí hay un problema grandísimo, mucha gente, de que dice, yo trabajo donde me pongan, yo soy capaz de hacer lo que me pongan, y eso definitivamente será un error. Y ahora que hablabas de conversar con alguien que no es ingeniero, igual se me viene a la mente cuando tenía un jefe que era zootecnista, ¿cierto? Un ingeniero, una persona que tenía que encargarse de todo el tema de mantenimiento, pero era zootecnista. Es sumamente frustrante este tipo de cosas. Me han tocado geólogos, me han tocado metalúrgicos. Bueno, ahí hay varios de esos. ¿Cómo, cuando tienes un proyecto de mejora en tus habilidades personales? Yo siempre he creído en el concepto de que tú piensas que sabes lo que necesitas y luego la empresa te dice lo que cree que tú debes saber. Es una combinación de las dos. Es un poco lo que a ti te gusta, lo que tú quieres, y otra cosa es lo que tú necesitas para desempeñar responsablemente tu cargo. ¿Cómo se comparte ese concepto de la preparación de nuestro ingeniero de mantenimiento entre la empresa y la persona? Son dos cosas que desde mi punto de vista hay que mirar y mirarlo como persona, Gerardo. Primero, que vos trabajes en la empresa donde quieras, ¿cierto? En esa empresa que te llena y que es capaz de hacerte crecer, y que no te pongan a direccionarte en un sentido en el cual no lo querés hacer. Eso por un lado. Y por el otro va el hecho de que muchas veces a nosotros nos dicen, hágale por ahí que usted es capaz. Entonces nos empiezan a llevar por un lado en el cual para nosotros no nos llena como personas, y empezamos a irnos por caminos que no son. Hay que ser claro y empezar a decirle a las empresas, yo me hice como mantenedor, yo quiero ser, y fui pasando una imagen, Gerardo, luego, si quieres regresamos a esa, porque cada uno de nosotros debe elegir cuál va a ser el nivel en el cual quiere trabajar. Es decir, yo puedo desempeñarme toda mi vida profesional de mantenimiento a nivel instrumental, es decir, en piso, ejecutando trabajo como supervisor, pero tengo que ser muy buen supervisor. Y a irme preparando si es que quiero ascender en la jerarquía, aprender unos conceptos, obtener unas competencias para ir subiendo en jerarquía. Pero puedo tomar la decisión, como efectivamente muchos la tomamos, de decir, me quedo hasta aquí, me quedo en este punto y no quiero tener un cargo hacia arriba, porque mientras más arriba vas, más dolor de cabeza tenés, y vos lo sabés efectivamente, Gerardo. Entonces yo puedo llegar y decir, me quedo a nivel operacional, voy a ser un ingeniero, piense en la práctica única y exclusivamente, y me desarrollo profesionalmente a ese nivel. Y ahí habrá que empezar a mirar efectivamente cómo yo dentro de la empresa, qué quiero ser, hasta dónde quiero llegar.
y poner el freno donde corresponde. Esta imagen que te traje, Gerardo, discúlpame, o que les traje a todos ustedes, va como a que reflexionemos en ese sentido. Es decir, yo me gradúo como ingeniero de mantenimiento y debo recorrer un tiempo antes de pensar en el siguiente nivel jerárquico dentro de la compañía, dentro de la área del mantenimiento. Y en ese proceso inicial, irme formando a través de cursos, de diplomados, de cosas que no son tan densas como muchas veces suponen. No soy amigo de los que están estudiando ingeniería de mantenimiento, inmediatamente salen de la ingeniería de mantenimiento y hacen su especialización. Yo digo de que hay que recorrer una serie de kilómetros, aprender en el campo y ver si efectivamente eso que me correspondió hacer, que tomé la decisión de hacerla en el determinado momento, es lo que efectivamente quiero hacer toda mi vida. Y de esa forma, mirar, si quiero seguir escalando, me voy a quedar en el punto donde estoy. Luego ir siguiendo en el tiempo y viendo las posibilidades de la industria y ver mis posibilidades y mis gustos, y de ahí sí empezar a pensar en especializaciones dentro de las universidades, maestrías en las universidades, y por fin pues pensar si quiero llegar a ser gerente de una compañía, presidente de una compañía, prepararme para eso. No única y exclusivamente llegar con el conocimiento empírico que tengo de la planta, sino regresar a las universidades y ver cómo se debe comportar un gerente o un presidente. Entre tanto, pues estudiar lecturas, seminarios, congresos, charlas, publicaciones, todo esto todos los días para ver qué es lo que a mí me sirve. Yo digo que ahí la industria y uno mismo tiene que empezar a tomar decisiones, Gerardo. En alguna ocasión escuché personas decir que el único camino para llegar a ser profesional del mantenimiento y por decir algo, llegar a una gerencia de mantenimiento, era que tú tenías que pasar por todas las posiciones de la organización, que tú tenías que ser planeador, que tú tenías que ser supervisor, bueno, supervisor, planificador, programador, jefe, coordinador y después llegar a la gerencia, y que eso te representaba un cierto número de años en cada una de ellas para que tú tuvieras todo ese conocimiento. Pero yo volteo a la industria y me encuentro colegas que tienen 35, 36 años, son gerentes de mantenimiento. O sea, ¿cuál es el rol que tiene realmente tu preparación contra la experiencia, la vivencia, ese concepto dual que tú mencionas? ¿Qué tan pegado lo tenemos que dejar al hecho de que la experiencia manda por encima de la preparación? Yo no pondría, yo no lo definiría como que hay una que manda sobre la otra, Gerardo, ni tampoco estoy de acuerdo con que tengamos que pasar por cada uno de los cargos que existen en mantenimiento, porque son tantos los que nosotros necesitamos que nadie podría llegar a ser gerente de mantenimiento desde mi punto de Después de vista. 25 años. ¿Cómo? Después de 25 años, ¿no? Después de 25 años, pero adicionalmente pasando 3 meses por cada uno de los puestos de mantenimiento, ¿no? Porque efectivamente el conocimiento del mantenimiento es tan amplio, Gerardo, y te lo he dicho a vos y se lo he dicho a mucha gente, amigos que saben de lubricación. Cuando me regalan un libro de lubricación, yo le digo muchas gracias, un muy buen trabajo, lo voy a mirar, pero no voy a aprender de él. Definitivamente no me da tiempo para aprender de lubricación. No puedo pensar en que yo voy a aprender todas las disciplinas para llegar a una gerencia. De pronto las empiezo a conocer, pero igualmente las puedo conocer ejecutándolas, como teniendo compañeros al lado muy buenos que me pueden ayudar a mí a entender lo que está sucediendo en esa área. Nos lo enseñaron la gente de TPM, es decir, cuando se piensa en los pequeños equipos de trabajo, cuando se habla de compartir el conocimiento, cuando se habla de hacer las loops, eso lo que nos hace es que la compañía entienda lo que está sucediendo en un área determinada. No tengo que sufrirlo para conocerlo. Y un gerente no lo tiene que saber, tiene que conocerlo efectivamente para que eso le sirva para tomar decisiones
ayudar a tomar decisiones a las personas que están en ese cargo en el determinado momento. Pero pasar por todas me parece un absurdo, no tendríamos gerentes de mantenimiento nunca. Y de ahí, perdón Gerardo, es que hay unos tiempos efectivamente para todo. Es decir, no puedo pretender, no, y sucede muchas veces que se nombran los gerentes por cariño. Entonces llegan y le dicen, hágale que usted es capaz de dirigir a este grupo de personas. Y también ahí hay un error. Es decir, hay que estudiar, hay que, como decía ahora, regresar a las aulas. Tengo pues un gerente que no sepa de finanzas está muerto, un gerente que no sepa de sociología está muerto, un gerente que no sepa de mercados está muerto. Es decir, hay que regresar. No es solo la técnica la que lo hace un buen gerente de mantenimiento. Hay que ir un poco más allá. Correcto. El tema de el diseño del plan de carrera. Lo sacaste en la primera oportunidad que te di, dijiste, si yo hubiera tenido alguien que me guiara. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo que realmente necesitamos? ¿Cómo elegir cuál es el tipo de educación, cuál es el tipo de entrenamiento, cuál es el tipo de curso, cuál es el tipo de maestría o diplomado que vamos a seguir, cuál es el tipo de certificaciones a las que tenemos que perseguir? Yo entiendo que en el concepto básico de lo que es nuestra profesión hay que saber qué, hay que saber por qué, hay que saber para qué, y después hay que saber cómo, ¿verdad? O sea, lo que es el conocimiento y después las habilidades, las competencias. ¿Cómo diseñamos ese plan de carrera? Nuevamente, y como decía, retomando de las primeras preguntas que me hacía Gerardo, primero es fundamentarse uno en qué es el mantenimiento, y cómo se aplica el mantenimiento, ¿sí? De ese tipo de cosas. Cada uno de ellos tiene en mil herramientas, como la imagen que les muestro en pantalla. Hay en mil herramientas que me sirven a mí para hacer mantenimiento. Y en esas herramientas yo tendría que empezar a mirar cuáles son las que efectivamente necesito para aplicarlas en lo que hoy estoy necesitando. Entonces, si yo empiezo a mirar esta y esto es una muestra de mantenimiento servir a mí para que la compañía pueda seguir adelante. Entonces, ahí habrá que empezar a mirar las oportunidades que tengo de aprender y con eso ir seleccionando cada una de ellas. Y como siempre digo, pues hágase bueno en una antes de saltar a la siguiente. No sé si te ha ocurrido y les... Juan Carlos, ¿te perdimos? ¿Estás por ahí todavía? Hola, Juan Carlos. No, parece que tenemos una desconexión de parte de Juan Carlos. Sí, tengo por aquí algunos comentarios. ¿Estoy yo o soy el que me salí? Fili, Pilar. Sí, sí estás. Ahí te Te escuchamos. escuchamos. Ah, perfecto. Entonces, estaba con la duda de si era yo, porque estoy conectado con mi celular. Estaba pensando que era yo el que estaba fuera. Bueno, esperemos que Juan Carlos se reconecte. Enrique San Marco por ahí aportó bien interesante con sus preguntas y aquí nos comenta que el recién ingeniero debe recibir un poco de barro, bueno, yo diría un poco de grasa y aceite, ¿verdad? Decimos que se aprende a ensuciar las manos. Hemos cambiado mucho el concepto de lo que es el mantenimiento. Mantenimiento desde el punto de vista de la conservación y desde el punto de vista de la reparación. Yo creo que más que mandarlo a que aprenda a reparar las máquinas, que aprenda a no reparar las máquinas. El futuro del mantenimiento no está en la reparación. El futuro del mantenimiento está en cómo logramos que las máquinas tengan una mayor duración, cómo logramos una meta de cero
cero fallas. Ya está por aquí Juan Carlos nuevamente. Adelante, Juan Carlos. Gerardo los deje descansar de mí. Bueno, se cayó el internet. Entonces, lo que les decía básicamente es el hecho de que hay muchas herramientas y yo tengo que mirar mis deseos y las necesidades de la planta. Entonces, juntar esos elementos y empezar a definir qué quiero estudiar. Y como les estaba diciendo, hacerme bueno en esa herramienta, dejar de pronto de estar pensando en que tengo que hacer el curso de 5S y luego voy a hacer el de RCA y después voy a certificarme en lubricación y tener absolutamente N mil cursos para poner en una hoja de vida. Yo creo que hay que empezar a ser un poquitico más conscientes con la industria y lo que necesita la humanidad de nosotros, y es que efectivamente aportemos algún granito de arena. El poner muchos cursos de pronto no son esa necesidad que tienen las empresas y que tenemos nosotros mismos. Siempre digo, hágase bueno en alguno, demuestre, ejecútelo, logre resultados a través de cada uno de los elementos del conocimiento y siga adelante, vea qué otra oportunidad existe, qué necesidad tenés y estudie esa otra cosa, porque son muchas herramientas. Ahí en la imagen que les estaba mostrando Gerardo, hice un pequeño resumen de algunas, pero si voy a hablar, como hemos estado hablando en el curso de confiabilidad los días viernes, entonces la confiabilidad es un universo muy grande. Entonces yo tendré que meterme otros 3 años en la universidad para aprender confiabilidad. No me alcanza la vida. No me alcanza la vida para ser bueno en absolutamente todo. Estudiar TPM y decir que voy a hacer un Sebastián haciendo TPM, esa cosa toma mucho tiempo, o cualquier otra de las herramientas y de las metodologías que nosotros hacemos. Yo puedo conocer de muchos, pero tengo que hacerme bueno en alguna cosa de esas. En un área. A veces hay tanta confusión incluso con respecto a los temas de confiabilidad y mantenimiento. Hay gente que piensa, yo me acuerdo cuando empezó a hablarse un poco más de confiabilidad, la gente que hace mantenimiento de repente se empezó a llamar ingeniero de confiabilidad. Y la gente que hace mantenimiento basado en condición, de repente ya era el ingeniero de confiabilidad. Como que tenía más importancia, como que el nombre de ingeniero de confiabilidad como que es más importante. Aquella charla de orgulloso mantenedor tenía que ver un poco con esto, el decir, bueno, ¿quién eres en realidad? ¿Cuál es el enfoque que tú tienes que perseguir? ¿Te quieres volver un especialista en mantenimiento? Está bien, prepárate. ¿Quieres ser un especialista en confiabilidad? Prepárate en confiabilidad, entiende cuál es el concepto de confiabilidad y después si quieres ser un especialista en gestión de activos, prepárate en gestión de activos. No hay un camino necesariamente de mantenimiento a confiabilidad y después a gestión de activos. Tú puedes llegar por cualquier lado. ¿De dónde tomas tú las herramientas? ¿Dónde vas y consigues ese conocimiento? ¿Cuál es el rol que tiene regresar a la universidad? ¿Cuál es el rol que tiene el entrenamiento con una empresa dedicada a darte cursos de capacitación? ¿Cuál es el rol que tienen las revistas? ¿Cuál es el rol que tienen las publicaciones, los congresos de mantenimiento? Quisiera un poco tu opinión ahí. Gerardo, bueno, desafortunadamente, y no quiero como entrar en mucha polémica, pues hay mucho vivo en todas partes, ¿sí? Hay mucha gente que quiere aprovecharse de muchas cosas en muchos ambientes. Hay universidades que nosotros llamamos de garaje, esas universidades que salen con 2 o 3 profesionales y arman sus currículos y ofrecen títulos, y mientras vos pagues, te entregarán el título. Igualmente existen empresas que se forman para eso. Esta situación que nos llevó a estar un poco más en la casa, llevó a que mucha gente saliera a intentar vender su conocimiento sin saberlo hacer muchas veces. Aparecen todos los días quién te quiere certificar, quién te quiere dar unas horas de capacitación para ganarse unos dólares, y no los juzgo porque hay que trabajar.
pero nosotros como profesionales tenemos que buscar efectivamente a las que han demostrado tener esa capacidad, ese conocimiento para hacerlo. Y ahí igualmente unas universidades muy buenas, unas empresas muy buenas que dictan capacitación, instituciones que hacen sus congresos e igualmente quienes publican cosas. Entonces ya es responsabilidad, pensaría yo, de cada uno de ustedes como profesionales elegir la mejor, porque definitivamente aquí no puede seguir siendo, como decía ahora, mostrar en una hoja de vida muchos cursos o muchos títulos. Habrá que efectivamente hacer algo que lo llene a usted, que lo lleve a ser muy bueno en eso y lo pueda demostrar prácticamente en las industrias. Cuando hablabas de los ingenieros de confiabilidad que salieron por todo el mundo, pues eso fue confiabilidad hace 10 años, todo el mundo era ingeniero de confiabilidad, hoy todo el mundo es ingeniero de gestión de activos, hoy todo el mundo es gestor de activos y esa cosa pues es un tema en el cual cada quien se quiere posicionar en un mercado. Nos sucedió en la ciudad, yo vivo en Medellín, vos lo sabés, algunos no, pero cuando nosotros tuvimos la construcción del metro, eso mismo sucedió. Ya todo se llama metro en Medellín, o todo se llamaba metro. Entonces teníamos metro avenida, teníamos metro frenos, teníamos metro ferretería, teníamos metro todo. Y eso es lo que va pasando en mantenimiento y en cualquier área. Resulta, y en mantenimiento siempre lo diré particularmente, si llega una buena teoría y ha dado buenos resultados en algún ambiente, pues entonces todo el mundo le pone el apellido de eso para seguir vendiendo su proceso. Y nuevamente, pues encuentra uno que el ingeniero de confiabilidad no es un ingeniero de confiabilidad, es un ingeniero de operaciones o que está realizando operación, pero le sonó muy bonito que le pusieran ingeniero de confiabilidad y así sucesivamente. Entonces habrá que de pronto elegir muy bien ese a donde yo voy, porque nuevamente soy yo el que pago, soy yo el que gasto mi tiempo en una capacitación, entonces tendré que elegir con quién lo hago, no habría como una fórmula que pudiese decir, este es el camino, estas son las industrias, porque son muchas empresas muy buenas, son universidades muy buenas las que hacen este tipo de cosas y hay otras que no me gusta decir nombres de quienes lo hacen muy mal. Sí, yo creo que lo que tú mencionas, cada elemento tiene su aporte. El curso formal, el curso de certificación, la lectura de artículos, la participación en eventos, en congresos, cada uno tiene una forma diferente de aportar en el desarrollo de la carrera. Me queda una pregunta en la mente, pero voy a aprovechar aquí un comentario de Danilo Correa. Dice, la pregunta es buena, pero debe haber una ruta recomendada para que te desarrolles. Entiendo que debe ser muy específica. Él lo pone como una pregunta muy específica de cómo o de qué manera se puede crear un esquema de plan de carrera a largo plazo y específicamente en mantenimiento. O sea, si tú quieres ser un especialista en mantenimiento, sí deberíamos tener como que una columna vertebral de cuáles son los elementos mínimos necesarios de estudio, de preparación, y después, como tú lo mencionas, cuáles serían las áreas opcionales. ¿Cuáles? Dime 2 o 3 elementos básicos que un profesional de mantenimiento debe tener como su estructura básica de preparación. Para una estructura básica de preparación, saltando la imagen que pusimos al principio de la carrera en la universidad, de formarse como universidad, yo diría que habría que definir claramente, o ese profesional debía definir claramente en qué área del mantenimiento va a trabajar. Es decir, que tome la decisión si va a ser un ingeniero, si va a ser gerente de mantenimiento, o si va a ser un ingeniero de confiabilidad, o si va a ser un ingeniero de lubricación. Es decir, tendrá que tener muy claro cuál es su área en la cual se quiere desarrollar. Y ya en ese punto
pues empezarse a desarrollar. Te lo digo yo desde el punto de vista de la gerencia del mantenimiento, que fue el área que yo pretendí y en la cual me voy formando, porque de las otras, si yo voy a hablar de temas de lubricación, nuevamente te tendría que llamar para que me dijeras cómo lo tengo que hacer. Pero entonces, No, bueno, ahí tienes a mi respetado amigo, don Pedro, claro, que puede claro, contar no, conmigo. con Pedro Ramón, pero igualmente, o sea, hay mucha gente muy buena a la cual uno tendría que acudir en un área específica. Entonces, de lubricación no puedo hablar cuál es el camino que un ingeniero de mantenimiento que sepa de lubricación tiene que desarrollar, pero sí desde el punto de vista de quien se quiere convertir en un gerente de mantenimiento. Y como gerente de mantenimiento, yo digo, tenés que aprender efectivamente de finanzas, ¿sí? Te corresponderá hacer presupuestos y manejar ese presupuesto, saber cuánto es lo que el mantenimiento le aporta a la organización desde el punto de vista financiero. Entonces te tenés que formar muy bien ahí. Igualmente te tenés que formar en esas competencias blandas de las cuales hablaba. Temas de sociología, temas de psicología, efectivamente temas de comunicación. Tenemos que ser muy buenos comunicadores, entonces ahí habrá que trabajarlo también y eso se aprende. Desde el punto de vista de la gerencia también tenés que aprender algunas herramientas, temas de análisis de causa raíz, análisis de modos y efectos de falla, son cosas que un gerente también tiene que saber desarrollar, conceptos generales de confiabilidad, porque con base en esos datos tenés que tomar las decisiones, todo lo que tiene que ver con indicadores de mantenimiento, indicadores de la compañía los tenés que aprender y de ahí pues empezar digamos, a chapucear, ¿sí? A nadar en ese mar inmenso y tratar de recopilar, leer mucho de todo lo que te venga de mantenimiento para tener un concepto más amplio de lo que está sucediendo. No podemos simplemente quedarnos estudiando temas gerenciales, costos, ¿sí? Costos, ¿sí? Hay que estudiarlos bastante. Este tipo de cosas habrá que trabajarlos, pero si lo queremos resumidos, finanzas, tenés que aprender de temas blandos, comunicación, sociología, trabajo de equipos y análisis de problemas. Con esos tres, vos empezás sumándole a lo que tenés a desarrollar una serie de competencias importantes y nuevamente lea lo que se le venga a la mano de mantenimiento porque eso te va a aportar hacia allá. De los 7 hábitos de Stephen Covey, el séptimo es afilar la sierra. ¿Cómo el gerente de mantenimiento, el ingeniero de mantenimiento afila la sierra? ¿Cómo se mantiene en la vanguardia? Y ahora viene el gran reto de la automatización, robotización, Internet de las cosas, machine learning, todo en la nube, gemelos digitales. ¿Cómo hacemos en la parte de mantenimiento para mantenernos, digamos, afilando la sierra, pero al mismo tiempo preparándonos en cosas nuevas que están llegando en este momento? ¿Cómo ves tú el mantenimiento 4.0? Sí, ahí yo retomo lo que estabas argumentando primero, Gerardo, y digo, ¿cómo me mantengo al día? ¿Cómo me tengo que mantener al día? En la planta. Todos los días hay que bajar a la planta, todos los días que se pueda hay que conversar con el personal técnico para reconocer lo que está sucediendo. Y de ahí, pues efectivamente empezar a saltar hacia otros ambientes. ¿Sí? Asistir a los congresos que se puedan, asistir a las charlas que se pueda, conversar con colegas, eso te alimenta bastante y te va retroalimentando todos los días. Esas son prácticas que hay que ejecutar. Bajar a planta y conversar con los colegas de mantenimiento en los diferentes ambientes académicos, tema posgrados, tema congresos y este tipo de cosas, hay que compartir mucho ahí. La industria 4.0 ya, pues, y siempre se me viene a la cabeza esa invitación que nos hiciste a Cartagena a hablar de industria 4.0. Diría yo que la industria 4.0 es una oportunidad adicional. Nosotros la de mantenimiento ya la hemos trabajado hace mucho tiempo. Antes lo llamábamos mantenimiento predictivo, hoy lo llamamos mantenimiento basado en condición. De ahí nos vamos al tema de Internet de las cosas y todo esto.
para mí la industria 4.0 como mantenedor son datos, recopilación de datos que me van a permitir a mí generar una serie de análisis y con base en esos análisis seguir tomando decisión. Eso es para mí la industria 4.0. Si van a robotizar las empresas, si van a robotizar las vías, si van a hacer una serie de cosas, yo como mantenedor tendré que seguir haciendo la misma labor, garantizar que esos robots trabajen muy bien, y para que trabajen muy bien le tomo la información, que los vehículos que se van a conducir solos también traen consigo unos computadores que me van a decir cuántas veces frenó, a qué velocidades iba, cuántas veces giró a la derecha y a la izquierda, y eso a mí como mantenedor me va a permitir definir cuándo le voy a cambiar las pastas de los frenos, cuándo le va a cambiar el lubricante, etcétera, etcétera. Yo como mantenedor, la industria 4.0 es datos. Y en ese orden de ideas, el ingeniero de mantenimiento tendrá que aprender todo lo que tiene que ver con analítica de datos. Es decir, retornar a la estadística, retornar a esa confiabilidad desde el punto de vista matemático para tomar mejores decisiones. Eso para mí es industria 4.0 como mantenedor. Me encanta el colofón que nos pone por aquí Antonio Bernal Lima. Saludos, Antonio. Dice aprender, desaprender y reaprender. Yo creo que como un resumen de lo que tiene que ser nuestra carrera en la parte de la ingeniería es, sí, tenemos que desaprender, tenemos que reaprender muchos conceptos que seguramente van evolucionando y eso nos va a hacer llegar a mejores lugares. Nos quedan 8 minutos. Juan Carlos, mi última pregunta fue la de la sierra y la del 4.0. Tenemos aquí algunos comentarios de nuestros colegas que están compartiendo con nosotros. Son muchas preguntas, no vamos a alcanzar seguramente a responderlas todas. Así que les agradezco que quienes están conectados nos hagan llegar por ahí sus correos electrónicos para que después con calma Juan Carlos y yo nos pongamos a hacer la lista de las respuestas y podamos mantenerlos a ustedes anotados por aquí. Rubén, aquí hay una pregunta acerca de la SMRP. Nos preguntan que si la... A ver, a ver. Que es algo que es interesante. Ya la perdí la pregunta. Aquí está. De Ricardo York. Dice, la SMRP es una entidad de carácter obligatoria para los que deseamos ser ingenieros en confiabilidad. Bueno, la SMRP es mantenimiento y confiabilidad, no solamente mantenimiento. Si alguien quiere estar específicamente en confiabilidad, yo le recomendaría que viera el cuerpo de conocimientos de la CRE, Certified Reliability Engineer, de la ASQ, de la Asociación de la Calidad. Esa es mucho más enfocada en confiabilidad. Si estamos pensando en tener un programa de mantenimiento enfocado hacia la confiabilidad de practicantes, entonces a lo mejor la certificación de CMRP es una certificación valiosa. ¿Quieres seleccionar alguna pregunta por ahí, Juan Carlos, o quieres que la leamos? A ver, yo miro por aquí. Yo con respecto a la pregunta que estabas resolviendo, Gerardo, sumaría algo, ¿cierto? El tema de las certificaciones por lo general son de carácter voluntario, es decir, no hay procesos de obligatoriedad en casi ninguna certificación, ¿cierto? Y mucho menos en la certificación de profesionales, que son situaciones en las cuales entidades como la SMRP tienen un bagaje importante y han realizado una serie de procesos en los cuales logran demostrar si las personas saben o no saben acerca del tema de confiabilidad. Ya es en el tema industrial donde las industrias lo van poniendo algo así como carácter, sería valioso que la persona mostrara la competencia o que mostrara que tuviese ese certificado. Y de ahí pues entonces es tomar la decisión con quién certificarse. Nuevamente, como dice Gerardo, y como siempre sostendré, certifíquese con alguien en el cual usted se sienta tranquilo
y pida una certificación con alguien que usted se sienta tranquilo, que evalúe efectivamente las condiciones que pretende lograr la organización. No busquen certificarse con alguien que hace el curso y al mismo tiempo da la certificación. Eso es ser juez y parte. Hay muchas organizaciones que se dedican a dar entrenamiento para pasar una certificación. No se trata de pasar una certificación, se trata de tener las competencias. Entonces, traten de diferenciar un poco ese concepto. Sería una recomendación adicional. La decisión de escoger el área que quiere trabajar la debe tomar de acuerdo a las posibilidades del mercado que le ofrece para desempeñarse. Aquí nos pregunta Sebastián Vivas, Juan Carlos, ¿qué opinas? Pues efectivamente, desde mi punto de vista, el mercado marca bastante. Nosotros nos preparamos para poder efectivamente mejorar una condición personal, una condición familiar, pero tampoco nos podemos traicionar. Tampoco nos podemos traicionar en realizar una actividad en función de única y exclusivamente tener un salario. Habrá que buscar algo que nos guste y que en el mercado exista. Y nuevamente, y como dice, efectivamente, la pregunta es empezar de eso que me gusta y de que hay en el mercado, a seleccionar en qué me sigo preparando para que me vaya muy bien allá, para seguir muy contento trabajando en esa actividad. Sería como eso. Pero es una cosa doble que es muy complejo llegar y decir, no, andate por algo que efectivamente te gusta, porque de pronto no es el momento o el momento ya pasó y te vas a quedar sin trabajar y necesitamos efectivamente que estés bien también. Entonces es combinar como dos situaciones ahí. Perfecto. Juan Carlos, una última reflexión de cierre para salir a tiempo aquí con esta charla. No, pues como última reflexión, pues digamos una frase que pusimos en las redes, que la tomé de Manuel Mejía Vallejo, un escritor envigadeño donde yo vivo, y dice, primero se es persona y luego se es escritor. Yo le hice, hay unos cambios, digo, primero se es persona y después se es ingeniero. Tenemos que ser buenas personas, tenemos que pensar en el resto de la gente, prepararnos para ayudar a la gente y en ese ayudar a la gente, pues nos ayudamos nosotros también. Ese sería como algo que hay que empezar a volver, ¿cierto? Esto no es solo técnica, somos personas y trabajamos por las personas. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo voy a cerrar prácticamente aquí la conversación de esta mañana. Les agradezco muchísimo sus comentarios, les agradezco muchísimo sus preguntas. Vamos a tomar los correos electrónicos y hacer por ahí un resumen de ellas. Se los contestamos a todos en un solo mensaje para poder mantener esta comunicación. La próxima charla CMC Talks la tendremos dentro de 15 días y el nombre de la charla es Desafíos en la implementación de un sistema de gestión de activos. Esta charla es con el ingeniero Jorge Astudillo, chileno, que es una de las personas que ha tenido, él es usuario, él es un implementador de gestión de activos, pero desde la parte del usuario, no del consultor. Le vamos a preguntar a Jorge cómo le hizo, cómo le hace, cuáles son los desafíos, cuáles son los retos, cómo lo ha solucionado y cómo visualiza los beneficios y los obstáculos en la implementación de un sistema de gestión de activos. Les envío un saludo muy afectuoso, les agradezco mucho el tiempo que tienen por aquí y suscríbanse por favor al canal de CMC Talks para que tengan el acceso a la grabación de esta charla, las anteriores y las subsecuentes. Muchas gracias por su participación, muy buen día, hasta pronto. Gracias. Pues bien, Gerardo, hasta luego.